Navegante de la red, estoy de vuelta y esta vez voy a presentar el significado de una nueva palabra y vamos a revisar la palabra cultura. Así es, y como ya saben y como es costumbre, voy a revisarlo en este pequeño diccionario. ¿Qué nos dice la palabra cultura como significado? A ver, ya lo ubiqué. Desarrollo intelectual o artístico. Un segundo significado nos dice que es una civilización y finalmente acción de cultivar las letras, ciencia, etc. Ahora sí, vamos a abordar un poco más y vamos a profundizar respecto a lo que es el significado y el concepto de la palabra cultura. Al hablar de cultura, nosotros nos referimos al modo de hacer propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensar de sí mismos, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentales que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia y la economía. Según algunas definiciones, todo lo que el ser humano haga es cultura. La palabra cultura proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy día llamamos cultivar. El pensador romano Cicerón lo empleó como cultura anima, o sea, cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. Y desde entonces se vinculó la cultura a estos dos aspectos. De esa manera nace también el uso de culta y culto para referirse a aquellos individuos que han cultivado su espíritu. Si hablamos de clasificación en cultura, existen distintas formas. El día de hoy vamos a abordar solo algunas. Según el estrato social, se habla de la alta y de la baja cultura para referirse respectivamente a la cultura de las clases privilegiadas y dominantes y la del vulgo y la tradición popular. Durante siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura. Según el uso de la escritura, se puede hablar de culturas orales o agrafas para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones, y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen de ella para hacerlo. Según estado de desarrollo histórico, dependiendo del lugar que ocupen en el transcurso de la historia humana, es posible hablar de culturas primitivas u originarias, las que iniciaron la humanidad, las culturas nómadas, que son los errantes, cazadores y recolectores, culturas agrícolas, aquellas centradas en la vida del agro, culturas urbanas propias de la ciudad o culturas industriales posteriores a la revolución industrial. Según su religión, es posible también dividir la cultura a base de su raíz religiosa, la cual determinó históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética. Así se habla de una cultura cristiana, una cultura islámica o musulmana, cultura judaica, etc. Elementos de la cultura. Toda cultura se conforma en base a 6 elementos básicos. Lo vamos a ver ahorita. Valores. Consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo trascendente y lo hemífero, así como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. Normas y sanciones. Un código de leyes, básicamente una normativa por la cual las sociedades eligen regirse, ya sean explícitas, me refiero a lo legal, protocolarmente o subjetivamente. Creencias. Un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. Símbolos, emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de una cultura, representado su modelo de vida o su tradición ancestral, o algún elemento considerado icónico y a la vez que identifique a la cultura de la misma manera, como es la cruz en el cristianismo, por ejemplo. El idioma. El código compartido de sonidos que permite comunicarse junto con el modo específico de hablarlo, derivarlo, cambiarlo y emplearlo creativamente. Dentro del idioma también quiero referirme a la literatura. Forma parte vital del acervo de la cultura. Se dice que el lenguaje es el espejo de la cultura. Tecnología. El cuerpo de conocimientos de aplicaciones de ellos que derivan del deseo humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y sus antojos. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrearon cambios culturales muy profundos. Ahora vamos a dar algunos ejemplos respecto a lo que es cultura. Para empezar vamos a hablar de una cultura que es muy importante dentro de la humanidad. Me refiero a la cultura china. La cultura china, una de las naciones más antiguas de la Tierra, cuyo origen rico y diverso
asegura un lugar dominante en Asia antigua y también moderna. La cultura europea se llama así aquella que identifica valores propios de la región centrocultural, tecnológico y comercial del mundo antiguo, y que supo imponerse de los demás continentes a lo largo de los siglos. Las culturas precolombinas se llama así el conjunto de civilizaciones americanas previas a la llegada de Colón, como fueron en México los aztecas, tenemos los incas. A propósito de los incas y a propósito de Perú, voy a hablar justamente de las culturas que se han desarrollado en territorio peruano, así que te invito a que puedas seguir la continuación de estos videos, que se vienen muchos más respecto a lo que es culturas. Ahora sí, continuemos. Para finalizar tenemos la cultura 2.0, que a lo mejor tú ya la has escuchado o a lo mejor te es muy nuevo, pero esto hace referencia a lo que vendría a ser el mundo en el internet, así como también las redes sociales, la forma de interactuar y cómo es que nosotros a la vez hemos creado distintas comunidades online. Mi gente, espero que este video les haya gustado y les invito a que puedan seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Miguel Chucchucán. Gracias por su atención y estaré nuevamente con ustedes hablando de las culturas peruanas. Gracias.